Y qué bueno estar tan rápido de nuevo con ustedes. Sí, aplauso necesario. Un aplauso. Y aquí en la cabina. ¿Qué se siente la presencialidad? Mira, Dayana, tú decías que aquí estamos el Dream Team y somos 4. Y yo me lo creía. Yo pensé que Sí. era yo. Era de usted. No, es que No, era de usted que yo estaba mencionaste el hablando. INEG en Nueva York. Era de usted que yo estaba hablando, obvio. Mencionaste el obvio. INEG. Sí, el INEG está con nosotros en espíritu, entonces, pero 4 en presencia. No, me siento ya parte importante. Puede ser un Dream Team de 5 para completar el equipo y que venga una vez a la semana. Ay, ya lo están Gente. involucrando de manera, o sea, en vivo. Después no me digan que no. Este hombre pone números rápidos. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Y con los corripios no es fácil. No. Un saludo a ellos, por cierto. Todo el mundo se está riendo ahora, ¿eh? Como que es un chiste, ¿eh? Cuando mande la factura, estoy pensando que el chicharrón es carne. Cuénteme, ayer hubo una reunión, un encuentro con directores de medios, líderes de opinión, y de ahí trascendió esta información que daba a conocer Ángelo. Al menos 4 o 5 puntos que sería bueno reiterarlos. Ayer lo que tuvimos fue una interesante conversación, precisamente analizando cuál es el contexto que nosotros tenemos por delante y cuál es la visión de algunas medidas para poder afrontarlo. Sin lugar a dudas, es un contexto complejo que cambia todos los días. Yo venía a hablar con ustedes y lo primero que hice fue revisar por última vez, antes de entrar a cabina, las redes sociales, si había algún acontecimiento nuevo que nos cambiaba el foco. Pensemos en la última semana. El lunes de la semana pasada nosotros pasamos de que desaparecía Irán a que estamos hablando, a que denme 2 semanas y vamos a ver lo que pasa. Todo eso ocurrió en 24 horas. Y todo eso influye en un barril de petróleo. Bueno, eso pasó que el barril del petróleo que estaba rondando los $90 se encaramó a casi $120. Y para que entendamos, en República Dominicana, cuando se calculó cuánto nos iba a costar eso en este año, se calculó que el barril era a $60. Wow. Y cada vez que tú tienes un barril a 90, a $100, $120, genera costos adicionales. Claro. El gobierno dominicano estimó en su presupuesto 12.000 millones para subsidios. Esta situación le cuesta entre 1.500 y 2.000 millones a la semana. Entonces, estamos hablando de números mayores. Ayer reflexionábamos en que es un contexto complejo, pero no hay necesidad de una alarma mayor, porque República Dominicana, si bien es cierto que ve los efectos de lo que está pasando, no menos cierto es que puede mitigar algunos de los mismos. Hay países que ahora mismo se ven afectados porque tendrán problemas de suministro, es decir, los bienes y servicios que consumen no llegarán y eso generará desabastecimiento y eso genera otro tipo de presión social. No es el caso de la República Dominicana. Nuestras fuentes de suministro están garantizadas, tanto en combustible como bienes y conectividad. Ahora bien, sí es un tema de costos, es un tema de estabilidad y de confianza de cómo poder mitigar esas fluctuaciones que ocurrirán en las próximas semanas. Tremendo. El Consejo Nacional de la Empresa Privada ha sido desde siempre muy cauteloso a la hora de criticar las acciones del gobierno, no en este gobierno, en todos los gobiernos, porque siempre priorizan el diálogo, no así la oposición política. Una de las críticas más recurrentes entre los opositores ha sido que el gobierno ha destinado gran parte del presupuesto al gasto corriente y muy poco al gasto de capital, que se entiende que debe haber un balance entre uno y el otro, porque uno te garantiza el futuro, el otro, bueno, las responsabilidades inmediatas. Cuando ustedes hablan aquí de reorientar el gasto, ¿es a esto que se refieren o a qué o de qué está hablando el CONEP cuando pide o solicita o sugiere que se reoriente el gasto público? Yo creo que uno de los principales retos esta semana es entender que nosotros estamos a menos de 2 años de unas elecciones y que no importa el tema que tratemos, el tema puede politizarse. Por eso, cualquier cosa que yo diga, o me van a poner de un lado de la cancha o me van a poner del otro. Y yo quiero ser lo más objetivo posible. Si aquí debe haber un objetivo de interés común entre todos los actores, debe ser garantizar estabilidad en la República Dominicana. Garantizar estabilidad económica, garantizar estabilidad fiscal y garantizar sobre todo estabilidad social en nuestro país. Y creo que eso requiere la participación y el sacrificio de todos los sectores. Cuando nosotros hablamos de una mayor eficiencia en el gasto, no es un tema solamente de esta coyuntura, es algo estructural que ha venido ocurriendo durante años. A partir de la pandemia en el año 2020-2021, fue una tendencia global
que los países aumentaron su gasto corriente, es decir, les cuesta más mantener la estructura del Estado y eso iba en detrimento, en reducción del gasto de capital, es decir, menos recursos para inversión, obras de infraestructura, lo que requiere la población. Entonces tenemos años arrastrándolo. Nosotros vimos el año pasado un repunte importante que debido a algunos ajustes en el presupuesto complementario se logró identificar recursos y aumentar la inversión, aumentar el gasto de capital. Por eso obras que estaban desaceleradas o detenidas, las vimos cómo avanzaron y cómo ya se percibía un dinamismo mayor. Este año y ante esta coyuntura, nuestro llamado ha sido precisamente esa eficiencia en el gasto. A que cosas que se están haciendo, que no requieren ser prioridad en este momento, esos recursos se destinen para lo que sí es mandatorio. Cuando nosotros hablamos de no sacrificar el gasto de capital es porque la inversión pública motoriza y moviliza la economía. Y explícale a la gente, y excúsame que te interrumpa, ¿qué es inversión en el gasto de capital? Para que la gente lo entienda. Si es construir un elevado y eso implica en la cadena de trabajo contratar gente que come, gente que transporta materiales, etcétera. Si nosotros eso lo vemos desde la óptica de un hogar, de una casa de una gente o de una empresa pequeña, año por año el gobierno dice, a mí me va a entrar tanto y yo voy a gastar tanto. De lo que a mí me va a entrar, para ponerle un número, el gobierno estima que es más o menos el 16% del Producto Interno Bruto. Es decir, de todo lo que se produce en el país, el 16% entraría al presupuesto del gobierno. Pero también ha estimado que va a gastar alrededor del 19% de lo que debería tener. Por eso hay un déficit. O sea, le está gastando más de lo que le está entrando. Cuando nos vemos en qué está gastando, el gobierno una parte importante la está gastando en su operación, en nómina, en el costo fijo de los servicios que ofrece, en cuánto le cuesta al Estado mantenerse, es una parte importantísima. Ahora bien, hay otra parte que cuando hablamos del gasto de capital o en inversión, se están construyendo carreteras, se están construyendo escuelas, se están construyendo obras, se están haciendo inversiones que anteriormente no se hacían en determinadas áreas. Y por eso hemos dicho, en esta coyuntura que es compleja, pues hagamos un uso más eficiente de ese gasto, con mayor calidad. No es que el gobierno deje de gastar, es que el gobierno gaste mejor. Más inteligente. Y no tiene que pasar un conflicto entre Estados Unidos e Irán para exigirle al gobierno que los recursos públicos que vienen del contribuyente los utilice bien. Claro. Pero eso en cualquier momento ahora es más necesario que nunca porque los recursos son escasos y tienen que estar orientados. Entonces, sobre la base de eso fue que hicimos un llamado primero a ese tema del equilibrio y la calidad del gasto. Cuando hablamos del tema fiscal es porque, si bien es cierto, se ha procurado con mucha disciplina que ese déficit que yo mencionaba no aumente mucho. Sin embargo, en procesos como estos, los estados lo que hacen es precisamente procurar los recursos requeridos para que el otro componente, que es la estabilidad social, no se rompa. ¿Por qué estabilidad social? Bueno, porque quizás alguno de los que estamos aquí, mañana nos sube el arroz o el aceite o el transporte, $1 y nosotros podemos pagarlo. Pero hay muchos dominicanos que $1 de arroz significa que ese día no pueden comer arroz. Por eso, precisamente, con la empatía y la sensibilidad de los sectores que más lo necesitan, es en ellos que tienen que estar concentrados los subsidios. Los subsidios, esos apoyos que el gobierno da para mitigar los efectos de esas variaciones en la economía, somos del criterio de que deben ser focalizados, es decir, aquel que lo necesita, y en adición determinados en el tiempo. No es simplemente que vamos a abrir la llave y vamos a estar dando subsidios, porque no hay Estado que lo aguante. Entonces, por eso 100% de acuerdo en la atención a los sectores más desposeídos, pero a través de subsidios que sean focalizados en ellos y que en adición permanezca mientras la situación irregular tiene presencia. El Inés. Sí, César, mi pregunta va orientada justamente a todo esto que tiene que ver con el gobierno, que hace unas semanas se dieron a conocer una serie de medidas para hacer frente a esta situación económica. Ayer ustedes hacen un llamado a revisar, entonces me pregunto yo, ¿qué tan divorciadas están estas medidas que ha tomado el gobierno en contraste a lo que el sector empresarial plantea? Quizás nosotros hemos sido históricamente prudentes
pero eso no significa que en los momentos necesarios y oportunos los planteamientos deben hacerse de manera responsable, coherente y frontal. Nosotros no negamos que existen canales muy fluidos de comunicación y colaboración con el gobierno. Hemos tenido varias reuniones y de hecho en esta semana ya se han anunciado reuniones adicionales que se estarán celebrando. Entendemos los equilibrios de la democracia y no solamente conversamos con el gobierno, también conversamos con la oposición y tratamos de identificar esos puntos de interés común. Lo que nosotros planteamos ayer creo que está bastante alineado con lo que todos los sectores piensan, y es cómo mantener esa estabilidad de la República Dominicana. Y voy mucho más allá, porque yo creo que esos planteamientos, como dije, aplican para esta coyuntura, pero sobre todo para esa República Dominicana que nosotros queremos seguir construyendo. Entonces, hay bastante similitud. Este momento no llama a la confrontación. Esperemos los momentos en que eso ocurrirá, cuando el calendario lo mande, pero es un momento de una crisis global, de un contexto de incertidumbre, que más que confrontación, nosotros necesitamos coordinación. Y cuidemos bien las palabras, porque si hay un plan o no hay un plan, creo que es secundario. Lo que hay es una necesidad manifiesta de que coordinemos los esfuerzos públicos, privados y nos orientemos hacia esos objetivos que tenemos. Por eso esos planteamientos de ayer los hemos hecho en público, los hemos hecho en privado y estamos en la mejor disposición de seguirlos trabajando. En el caso de los subsidios, tal cual usted hablaba, nosotros ayer aquí comentábamos que el presidente había declarado un estado de emergencia y precisamente hacíamos hincapié en esto, haciendo referencia de que en esta situación hay muchas cosas en las que tenemos libertades, flexibilidades y que la burocracia disminuye para poder aplicarlo bien. Usted decía que no es solamente tener los subsidios, sino aplicarlos bien a quienes los necesiten. ¿Usted entiende que las instituciones en este preciso momento, y no estoy politizando la pregunta, sino en este preciso momento, tienen los métodos de aplicación para poder aplicarlo de esa forma o hay que reforzarlo? Lo digo porque evidentemente en una situación de vulnerabilidad donde todos ahora mismo estamos de cierto modo con incertidumbres y también es algo de cierto modo nuevo porque esto aunque no tiene que ver con nosotros sí nos afecta. ¿Estamos preparados, César? Mira, ese escenario y ese ambiente de incertidumbre ha generado algo que cada vez más mencionado, que es una ansiedad colectiva. O sea, el ánimo general es qué es lo próximo que va a pasar. Nosotros estamos hablando de algunas implicaciones de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, pero venimos de una semana de catástrofes naturales que no estaban en el mapa. Hace 2 semanas nosotros no nos hubiésemos imaginado que los torrenciales aguaceros iban a venir, iban a generar el efecto que generaron y que todavía ayer estábamos viendo algunas manifestaciones importantes. Cuando el gobierno llama a un estado de emergencia no es solamente por el aviso de lo que viene, sino para poder tener las capacidades de responder ante esas necesidades. Y sí, el gobierno, entendemos, cuenta con los mecanismos de un mapa social de los perfiles, con los quintiles de la composición de nuestra sociedad, de dónde están esos hogares, cuál es su conformación, porque actualmente existen programas de asistencia social. Y esos programas de asistencia social que se vienen construyendo durante diferentes gestiones de gobierno, diferentes visiones de partidos políticos, son un reflejo de dónde están. Y existen los mecanismos para poder focalizar en los quintiles más necesitados los recursos que se puedan poner disponibles. Una pregunta, hacía referencia al tema de focalizar mejor los subsidios. Y es un tema recurrente, sobre todo del sector empresarial. No solo por esta coyuntura, ha sido siempre, porque si bien es importante, acarrean otra serie de cosas y de vicios en el sentido de acomodamiento, y la gente se acomoda a la fundita y no genera trabajo pudiendo trabajar y no se formaliza, etcétera, etcétera. Pero se ha hablado tanto, ¿por qué cuesta tanto trabajo focalizar el subsidio? ¿Ha habido ejemplos en el pasado reciente en el que haya sido efectivo el subsidio, que podamos replicarlo por un tiempo determinado y ponerle metas a esa parte de la sociedad subsidiada y decirle, mire, vamos a subsidiarlos hasta aquí, le vamos a dar herramientas para esto y a partir de aquí usted tire para adelante? Claro. Se puede hacer, es una ilusión, una utopía
Quizá a veces me sale el socialismo que estudié allá, pero es posible. Mira, nadie se había dado cuenta. Nadie. Yo soy de una escuela que cree que el Estado debe ser tan grande como sea necesario y tan pequeño como sea posible. Y debemos procurar por un Estado eficiente, autoridad, que pueda intervenir en los momentos que se requiera para lograr los equilibrios, porque sabemos que no es una sociedad homogénea, sino que hay diferentes extractos, y ese es el rol del Estado, mantener eso y distribuir mejor las riquezas. Claro que hay muchos ejemplos. El problema es que muchas veces, cuando hablamos de subsidio, existe una tentación motivada principalmente por el clientelismo, de que cuando a mí me dan lo dado, primero no me duele y segundo, ojalá me lo den todo el tiempo. Claro. En una visión quizás un poco más global, hay países en los que esto funciona y no funciona. Y guardando los respetos y la distancia, en algunos países socialistas estos esquemas de subsidio han sido precisamente el cáncer que lo ha carcomido y los ha mantenido en una situación de atraso durante años, porque todo el dinero que entra se reparte sin un criterio específico. Sin embargo, hay programas en países desarrollados de subsidios focalizados que inclusive tienen un componente, una condición de por qué y para qué se te da un subsidio. Por ejemplo, yo a un hogar le doy un subsidio por un tema de alimentación o de educación, pero tú me tienes que dar a mí la garantía de que tus hijos están yendo al colegio, de que tú estás cumpliendo con tal o cual obligación. Yo te estoy dando a ti un subsidio eléctrico para que la factura tuya no suba tanto, pero tú me tienes que dar a mí la garantía de que tú tienes una factura y que tú estás pagando tu factura y que tú tienes la conciencia de que mientras más tú consumes, entonces más tú pagas. Claro. Yo no puedo pretender robarme la luz, tener un aire acondicionado en mi casa y que además me den un subsidio para eso. Claro. Entonces, sí hay muchos casos, inclusive aquí en República Dominicana, creo que un caso de éxito fue cómo se administró el tema de los inactivos suspendidos de sus labores durante la pandemia. Fue una iniciativa que inició en el gobierno anterior, tuvo continuidad en este gobierno, se definió, se conversó, tuvo fecha de inicio, fecha de fin y fue focalizada, orientada a esos trabajadores suspendidos. Entonces nosotros hemos salido de crisis similares y mayores. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo y ese es precisamente el llamado que estamos haciendo en este momento. Me gusta mucho el énfasis que pones en la parte donde declarabas que no estamos en un momento de confrontación política. A mí me dio la sensación de estar en el multiverso Marvel hace un par de días atrás, donde aparecen varios Spider-Man acosándose o señalando. Hay un meme de eso por ahí, de hecho. Lo que pasó entre Danilo y Paliza, básicamente. Y Paliza decía, él fue que propuso el tema de la reforma fiscal y nosotros le dijimos que no. Lo menciono porque parece ser como que quien propone la reforma fiscal es villano y quien habla de ese tema es el malo de la película. Aquí nadie quiere reforma fiscal, yo no la quiero, nadie la quiere, pero todo el mundo está consciente de que se necesita en algún momento. ¿Aguanta República Dominicana un próximo gobierno para esperar por una reforma fiscal? Porque por lo que vemos, este gobierno no la va a aplicar. O sea, ¿en qué condición estamos? Independientemente de la guerra entre Irán y Estados Unidos y lo que eso puede implicar también, por supuesto. Cuando Cavada me decía ahorita, pero explícale que la gente entienda. Ajá. Aquí se habla tanto de la reforma fiscal y quizás no se entiende en su dimensión de qué estamos hablando. Por ejemplo, te hago una primera distinción. Una reforma fiscal procura un equilibrio de lo que mencionaba ahorita, de que los ingresos vayan acorde con los egresos. Que a mí me entre lo que yo necesito para yo gastar lo que estoy gastando. Porque si yo gasto más de lo que me entra, lo que hago es que me endeudo. Y eso también me cuesta dinero en el tiempo. Si nosotros vemos hoy en qué se reparte los egresos del Estado dominicano en su presupuesto, 5 partidas se llevan una gran mayoría, el 87%. Los intereses de la deuda, los programas de subsidios sociales, el 4% de la educación, el subsidio al sector eléctrico y el sector salud. Esos 5 sectores se llevan el 87% de todo lo que entra. Cuando se habla de una reforma fiscal se procura esos equilibrios, que tengamos los recursos suficientes para poder hacerlo. Muchas veces eso se confunde con una reforma tributaria. Una reforma tributaria específicamente toca los impuestos y normalmente tú no tocas el impuesto para reducirlo. Tú, cuando se habla de impuestos y a nadie le gusta pagarlos,
por eso se llaman impuestos obligados a nadie, si no fuera una contribución voluntaria, ¿verdad? Claro. Una reforma tributaria es muy distinta porque es solamente el tema de impuestos. Sí, la República Dominicana tiene que tener la conversación de una reforma fiscal integral, sí, cuando las condiciones lo permitan o que generemos las condiciones para que así sea, pero si la vemos desde la óptica fiscal integral, no es solamente tributaria. Nosotros planteamos, cuando se hizo el intento del 2024, 3 grandes bloques. Uno de ellos era la eficientización del gasto, lo mismo de lo que le vengo hablando ahora mismo. En lo que identificamos de dónde vienen más recursos, pensemos en qué estamos gastando lo que nosotros queremos. Y ahí se eliminan instituciones que se solapan, ahí se corrigen distorsiones en la operación del Estado que generan costos adicionales. Eso es eficientizar el gasto. Lo segundo es medidas administrativas no tributarias, es decir, cómo a través de la eficiencia recaudatoria podemos, con el esquema y la estructura actual, lograr mayores ingresos. El mes pasado de marzo 2026, se publicó un estudio del Centro Interamericano de Administración Tributaria que dice que en República Dominicana, de cada peso que se puede cobrar del ITEVI, apenas se están cobrando 37 centavos. 18 centavos no se están cobrando porque son parte de algún régimen especial, es decir, son parte de algún tipo de exención impositiva. Sin embargo, casi 50 centavos son evasión, son comercio ilícito, contrabando. Entonces tenemos ahí un colchón importante. Y el tercer componente en la conversación fiscal, sí, es el tema tributario. Revisemos qué esquemas de incentivo todavía tienen vigencia, cuáles tienen espacios para alguna adecuación, cuáles distorsiones impositivas, cómo se le hace más fácil al contribuyente pagar. No sé si a ustedes le ha pasado, pero hay veces que tú quieres cumplir con la ley y tú mismo no entiendes qué es lo que tienes que hacer. Claro. O hay veces, y pasa también en diferentes regulaciones, en la que el costo de la formalidad no es lo suficientemente atractivo y el incentivo es la informalidad. Pero tú sabes qué me cuesta a mí pagar tanto, yo no lo tengo. ¿Y qué me cuesta a mí no pagar? Bueno, te va a pasar esto. ¿Tú sabes qué? De aquí a que me encuentren yo resuelvo. Claro. Entonces por eso yo creo que esa conversación hay que tenerla de manera objetiva. Ojalá no sea por un tema de coyuntura, porque el calor del momento nos pone a ver diferentes cosas y ojalá esa conversación se pueda tener y de cara al futuro se puedan lograr los acuerdos requeridos. El Inés. Bueno, no, justamente este tema de la reforma fiscal, porque se ha hablado tanto de este tema y de la forma en la que tú lo explicas, tan bien explicado. Quiero yo entender cuál es el miedo. ¿Por qué es que todo el mundo le sale corriendo a la reforma fiscal? Yo sé que tiene oportunidades y ojalá que eso se revise y que esas oportunidades de mejora pues traigan precisamente esos ajustes que son necesarios. Pero ¿por qué es que todo el mundo le sale corriendo? El miedo es político, eso lo digo yo. Yo creo que muchas veces pero eso al final debería ser buscar el bienestar o sea, todos los gobiernos deberían perseguir el bienestar del país. Es como todo o una buena parte le ha salido corriendo a la reforma laboral. Mira, el costo, hay una palabra que cada vez se utiliza más y es casi un cliché y es el costo político. Sí. Y yo te diría que esa palabrita del costo político aplica a todo lo que no ha ocurrido en la República Dominicana. El costo político no solamente lo paga un gobierno, el costo político lo puede pagar la oposición, por ejemplo. O lo puede pagar el sector empresarial, que su imagen se ve deteriorada, que tiene un tema reputacional. Lo puede pagar cualquier sector. Es el costo de tomar las decisiones, que muchas veces son necesarias, pero no necesariamente son las más populares. Y no todo lo popular es correcto, y no todo lo correcto es popular. Entonces yo creo que ese tema del costo político le ha generado mucho a la República Dominicana. Es un tema que hay que asumirlo en el tiempo. Aplica para muchas reformas. Yo creo que ha habido voluntad por parte de esta gestión de gobierno de establecer y abrir los mecanismos de diálogo. Creo que ha faltado también la capacidad de todos los actores de que se depongan algún tipo de interés y se logren identificar los puntos de interés común. Nos coloca frente a situaciones de vulnerabilidad como la que estamos viviendo. Cuando empezó la pandemia, nadie se imaginaba que el chinito que apareció a principios del año 2020, en 3 meses ya iba a estar aquí en República Dominicana, ¿verdad?
Pero como el italiano. fue en un momento en el cual tenía nuestro sistema financiero estable, buenas reservas, capacidad de respuesta inmediata, y así lo hizo. Producción alimentaria. Producción alimentaria con capacidad de suministrar y no generar desabastecimiento. Aquí no hubo naquele vacío. Nosotros veíamos países de la región con la gente haciendo fila frente de los supermercados. Aquí lo que se necesitaba estuvo. Papel, pero bueno. Papel de baño. Entonces, ahora que, eso tuvo un impacto importante. Por eso el año 21 y el año 22 fueron años de caída. Pero ya hubo una ligera recuperación y caemos en esto. Entonces, ¿cuál es una conclusión? Estamos expuestos a un mundo nuevo, un mundo de incertidumbre, de cambio constante, y cuando hagamos la tarea con tiempo, nos irá mejor en la clase. Así es. Ángelo. Una pregunta. Ustedes dentro de las propuestas que plantean, dice crear facilidades para la inversión privada. Ajá. Pero yo creo que eso es trampa también, porque eso es lo que yo le iba a preguntar. Esa era mi pregunta. Desarrollo. ¿Cuáles son las facilidades? Exacto. ¿Qué más quieren que le ayuden para invertir? ¿Por qué se invierte en la República Dominicana? Porque hay un factor intangible que tú no lo tocas, tú no lo mides, pero motiva que se siga haciendo, y es el factor confianza. Este es un país en el cual hay estabilidad marcada de años, y hay una confianza al punto de que el capital local, el capital dominicano, crece y reinvierte en República Dominicana. Sí, nosotros tenemos cada vez más inversión extranjera, y eso es algo positivo porque también desde fuera estamos generando esa confianza. Pero cuando nosotros vemos el capital dominicano, el que ha creído en este país y está teniendo algún tipo de retorno, de algún tipo de dividendo, en vez de diversificar e irse a otros destinos, está reinvirtiendo en el país. Y yo creo que ese es el factor fundamental, el factor confianza. ¿Qué sucede? Muchas veces ese apoyo a la inversión lo que requiere es, déjame hacer la inversión. O sea, claro, yo quiero hacer inversión. Ahora, para yo hacer una inversión, yo necesito, dependiendo del sector de que se trate, determinadas autorizaciones, determinados permisos. Sí. Pero más que facilidades, yo lo que quiero es transparencia, agilidad. Sí, yo quiero certeza. Yo quiero saber garantías, que si yo necesito un permiso de la dirección tal, pues eso me va a tomar 3 días y yo tengo que llevar estos requisitos y a los 3 días yo voy a tener mi permiso. Yo no puedo ser que voy un día, al otro día me cambian los requisitos, los 3 días se convierten en una semana. Una semana después esa institución dice, no, pero le falta la firma de la otra, y entonces no metemos un tiene que actualizarlo ahora, porque como pasó una semana no tiene la fecha de la firma. Y las mismas reglas para todo el mundo. ¿Vamos a competir? Entonces, yo creo que hay iniciativas en curso que todavía le falta avanzar más, como Burocracia Cero, que procura precisamente un levantamiento de todos estos procesos y cuáles. Hubo un ejercicio reciente con el sector construcción y se determinó de que del total de procesos identificados, casi 2/3 partes no eran necesarios, se cubrían con otro, una mayor interconectividad entre las instituciones llamadas a otorgar esos permisos. Entonces eso es eficiencia. Si bien es cierto que hay iniciativas en curso, eso hay que mantenerlo y acelerarlo. A eso nos referimos cuando dicen mayor apoyo a la inversión privada. Nos referimos a apoyo a la inversión privada, muchas veces uno se imagina una empresa, un banco o una gran industria. Pero señores, el 85% de las empresas de este país tienen menos de 15 trabajadores. El 95% tienen menos de 50 trabajadores. El 54%, más de la mitad de esta economía es informal. El tejido de nuestra economía son micro y pequeños empresarios. Gracias. Son panaderos, son tiendas, son colmados. Y cuando se presentan este tipo de coyunturas, en la cual tú tienes tasas de interés altas, inestabilidad por todo lo que está ocurriendo, muchas veces esos sectores son también bastante vulnerables. Sí, y apoyos que vayan dirigidos a las MIPYMES que han estado, pero quizás hay que revisar y reforzar en una coyuntura como esta, porque lo que puede sobrevivir una empresa grande, no necesariamente lo puede sobrevivir quien vive de lo que produce en el día a día. Entonces, ese es el tipo de cosas, son yo te diría que planteamientos propositivos. No es dame ninguna facilidad, no es dame un privilegio, es simplemente déjame hacer lo que tengo que hacer y apoya a aquellos que necesiten ese apoyo. El diálogo con las autoridades. Yo no sé si, aun cuando tenemos muchas cosas garantizadas y el diálogo y buscar planes para enfrentar la crisis es también una manera
de poner el parche antes del hueco y prepararnos para momentos que pudieran ser más difíciles, a veces no se torna demasiado prolongado y no se llega a conclusiones concretas. Hay en este plan, en este momento, para esta realidad, una fecha tope, sentarnos, vamos a hacer esto, esto y esto en estas ramas puntuales, porque son muchas cosas. Y por ejemplo, el precio del combustible varía, aún se mantenga el subsidio, ya hemos visto que es casi $40 por encima del precio que se había planificado dentro del presupuesto. Lo hablo para que sea efectiva la medida. Sí, y estamos en una carrera que no necesariamente de velocidad, yo creo que de resistencia. Y así como a veces nos genera frustración ser parte de procesos que no terminan, son inagotables, son largos, son tediosos, también pensamos, ¿y qué sucede si no tuviéramos esos espacios de diálogo? Y vemos países de nuestra región donde es imposible que el gobierno se siente con el sector privado. O si ven al sector privado sentado con la oposición, mañana el gobierno hace una retaliación y le cierra la puerta. Sí. O viceversa. Si la oposición ve al sector privado hablando con los sindicatos o con el gobierno, le genera también un malestar. Entonces, yo creo que lo que tenemos aquí, que es esa apertura, esa capacidad de hablar entre los sectores, hay que mantenerlo. Ahora, que ese diálogo sea más productivo y más eficiente, sí es cierto. Yo te digo que en las últimas 2 semanas nosotros, por ejemplo, fuimos convocados por el presidente de la República a una mesa de precios que se activa e inactiva en función de la coyuntura. Y fue una mesa importante porque el presidente pasó revista con actores de todos los sectores. Usted es productor de pollo, ¿cómo estamos los pollos? ¿Qué le afecta a los pollos? Usted produce harina, usted produce varilla, usted produce pan. Y fuimos sector por sector y de ahí es que hablo con tanta seguridad de que nosotros no tenemos un tema de desabastecimiento. Nosotros tenemos capacidad de producción, pero eso hay que sentarse y hay que hablarlo y hay que entenderlo, porque si tú lees los titulares de los periódicos solamente que te reflejan cosas de otros países, a lo mejor te imaginas que esa es la realidad nuestra. Nosotros vimos aquí que países de Asia estaban haciendo recortes por falta de suministro de petróleo y sus derivados, y ya entendíamos que era nuestra situación. Sí, porque ellos son los que reciben de oro. Ellos son los que reciben lo que pasa por allá. Exacto. El 80 y pico % de lo que viene aquí viene de Estados Unidos o viene de Colombia, el carbón. Entonces nosotros no teníamos ese tema. Esa reunión con el presidente, una reunión positiva, él dijo, convocaré de nuevo en 2 semanas porque esto cambia. No, pero y en 24 horas, claro. Y esto cambia esta semana. La semana pasada, en seguimiento a esa reunión, hubo una reunión con el ministro de Hacienda, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de la Presidencia, más o menos, de nuevo, pasando revista a que todo va como lo hablamos, pero en adición ya esbozando algunos de los temas que he comentado, como el tema del gasto, como el tema de la estabilidad, como el tema de los subsidios focalizados. Entonces, sí, es cansón, no te lo niego, Roberto, o sea, a veces tú dices, otra reunión para ver cuándo es la próxima reunión. Sin embargo, es necesario, es muy bien valorado y creo que también tiene resultados positivos. Qué bien. Así es. ¿Algún tema más con Dargan? Pues lo hemos abordado todo. Bueno, ya que se pusieron tímidos con el tema de... Prepárese que viene una pregunta bucapié. El profesor citaba ahorita el tema de la reforma laboral. Eso está en la Cámara de Diputados. Gracias. Me parece que la comisión que tiene el tema está cerrando ya con la aprobación de los artículos. ¿Qué ha pasado con la reforma laboral? Lo cito, además de la necesidad y del sector que representa, porque yo recuerdo que cuando ese proyecto llegó inicialmente al Congreso, se habló de que ya todo estaba acordado, de que era un proyecto rápido, de que simplemente era para mejorar algunos aspectos, pero el proyecto se ha trancado, no prospera y lo que están haciendo los diputados no da garantías de que se convierta finalmente en ley. ¿Qué ha pasado con la reforma laboral? ¿Dónde estamos en este momento? Cuando se decidió enviar al Congreso Nacional ese proyecto por parte del Ejecutivo, cerraba un ciclo de negociaciones, conversaciones tripartitas entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Y se reflejaba en ese proyecto los consensos arribados. En ese momento nosotros decíamos que eran consensos porque nos habíamos puesto de acuerdo. Exacto. Teníamos expectativas mayores porque faltaban temas que no habían sido consensuados y esperábamos tener los espacios en el Congreso para que así ocurriera. Que para eso está el Congreso. Sin embargo, lo que ocurrió fue, primero, los espacios se limitaron para los nuevos temas que entendíamos que faltaban y segundo, lo consensuado fue ampliamente variado.
Entonces, si el punto de partida no es en lo que nos pusimos de acuerdo, entonces toda la discusión se dilata. Me ahorro los 2 años que han pasado y voy al día de hoy. Yo creo que la situación que nosotros tenemos por delante y la decisión que hay que tener es si queremos una verdadera reforma transformadora, modernizadora, que coloque a la República Dominicana más allá de esta coyuntura en décadas más adelante. Yo creo que es una discusión entre quien está aferrado al pasado y quien realmente cree que podemos construir un futuro. Cuando esto se habla que es puramente un tema de cesantía, yo te lo traduzco a que la cesantía te genera una carga laboral y no es eficiente en la protección propia del trabajador al momento de que se ejerce el desahucio y ocurre el desempleo. Nosotros estamos completamente de acuerdo en mecanismos de protección al trabajador, sin embargo, que mantengan equilibrios en esa carga laboral que se tiene. Próximamente, en algún momento, se discutirá una reforma de la Ley de Seguridad Social. Bien. Que se necesita. Ojalá podamos de manera integral abordar ambos procesos, porque todo suma al punto del costo que estoy diciendo y además a la efectividad de qué tanta protección tú estás dando al que le quieres dar. Entonces, por eso insisto mucho en que es el pasado entre el presente. Yo tengo amigos a los cuales le tengo mucho afecto, el liderazgo sindical de este país, Pepe Abreu. ¿Usted es amigo de Pepe Abreu? Una figura legendaria que admiro, he aprendido de él y me considero amigo de él. Gabriel del Río, Jacobo, las centrales que ellos representan. Señores, nosotros hablamos y conversamos mucho más de lo que la gente se imagina. Pero cuando ustedes ven el debate público, a lo mejor entienden que estamos hablando de aspectos técnicos y legales. Y no, son sentimientos entre una visión que está aferrada a un mundo y a un país que ya no existe y una generación que realmente quiere construir algo mejor. Y ojalá los espacios puedan darse para que se anuncie algo verdaderamente transformador. César, dentro del tema de la seguridad social no existía una figura que hablaba de un seguro de desempleo para el trabajador. Correcto, en la Ley de Seguridad Social, bueno, nuestro Código Laboral es del 92, es decir, acaba de cumplir 34 años. Nuestra Ley de Seguridad Social es del 2001, acaba de cumplir o cumplirá ahora próximamente 25 años. La ley contemplaba la creación de un seguro de desempleo. Sin embargo, ha transcurrido 25 años y no ha sido posible poner en marcha ese mecanismo del seguro. Por eso nosotros dijimos, aprovechemos esta conversación, vinculemos a ambos procesos, no estamos aferrados a ninguna salida, la que entendemos que no es viable es la que existe, pero sobre la base de eso habremos de limitaciones que permitan no afectar la gran cantidad de trabajadores, hablemos de un seguro, hablemos de un fondo, hablemos de mecanismos alternos, pero busquemos una salida que al final del día genere los equilibrios necesarios en el costo, pero sobre todo proteja los derechos de los trabajadores. Yo quisiera añadir, no porque haga falta, sino a modo de opinión, que las condiciones que tenemos actualmente en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es poco probable que se repitan. Hablo de la distribución de fuerzas, lo que lleva a que el partido que tiene la mayor carga, en este caso el gobernante PRM, tiene la responsabilidad de hacer las cosas por las cuales la gente votó. O sea, tú tienes que gobernar. Es bueno el consenso, es bueno dialogar, reunir a los sectores, pero finalmente tú tienes un poder delegado constitucionalmente que tienes que ejercerlo. Y hay temas como estos, de la reforma laboral, de la reforma a la ley de la seguridad social, que parece ser, cuando se discute en el Congreso, como que estamos legislando con miedo. Y yo entiendo que no debería ser la norma, o que yo lo voy a dejar, por lo mismo que hablábamos ahorita del tema del costo político. No, deja eso para después, porque tú sabes que las elecciones, que no dan. Al final la gente va a votar como quiera. Y lo que tú señalabas es muy acertado. O sea, el costo político no solo para quien gobierna, también le carga a la oposición. La gente ve quién votó, qué opinó, por qué se hizo lo que se hizo. Entonces pienso que es momento de que estos temas que son tan vitales para nuestro desarrollo sean tratados de manera responsable, no dejando de lado el costo político o la parte política, porque es imposible, aquí todos somos políticos, pero sí priorizando las cosas que realmente van a incidir en nuestro crecimiento como nación. Yo creo que es así y quizás no lo veo como un tema de miedo o temor. Yo creo que ha existido mucha prudencia, prudencia en el Congreso Nacional, prudencia en el Ejecutivo. Nosotros hemos visto un presidente que aún teniendo la mayoría del Congreso ha reconocido en determinados momentos la necesidad de observar algún proyecto de ley y así lo ha hecho, posiblemente más que en todos los periodos anteriores.
nosotros hemos visto un liderazgo en el Congreso en la persona de los presidentes de ambas cámaras. Que a veces tú ves movimientos en las comisiones o en el propio pleno y saben llamar a un equilibrio, saben convocar a las partes. Eso hay que aprovecharlo, pero hay que aprovecharlo para producir. Tenemos que ser efectivos, tenemos que ser eficientes, tenemos que ver resultados, y esos resultados, ojalá, sobre la base de los elementos sobre la mesa, antepongan el futuro que queremos. Dos últimos temas, al menos por mi parte. Uno vinculado al sector empresarial y precisamente al legislativo, y otro un tema político. Porque hay que meterse en la política. Bueno. Pero el tema del impuesto a los desechos sólidos y a todo eso que se cambió, y que fue el legislativo aprovechando la mayoría. ¿Qué posición tiene el empresariado ahora? ¿Qué viabilidad habrá para cambiar eso y hacerlo posible? Mira, aquí ya se ha creado un sistema de gestión integral de residuos, y es un sistema que tuvo su fase inicial de la estructura, de la instalación, y ya estaba entrando en una parte de su sostenibilidad en el tiempo en función de del financiamiento, porque toda esa gestión cuesta. Claro. Y ese dinero tiene que venir de algún lugar, sobre todo si hemos estado hablando de la escasez de recursos todo este tiempo. La mala gestión de residuos es la que causa algunas de las cosas que nosotros vemos cuando vienen los torrenciales aguaceros y ponen en evidencia qué estamos y qué tanto estamos ensuciando nuestro país. O sea, hay un sistema, completamente de acuerdo, y hemos apoyado el fortalecimiento del sistema de gestión integral de residuos. Yo creo que la aprobación de la ley fue abrupta, y eso rompió el círculo de confianza del que he venido hablando, porque en 2 sesiones de enero del año pasado, con carácter de urgencia, se aprobó un proyecto de ley que venía a distorsionar lo que ya se había venido construyendo. Imperó la prudencia, se abrieron espacios y se produjo una reforma. Esa reforma quizás tuvo temas pendientes que deben ser abordados, como por ejemplo limitaciones a determinados insumos que quedaron prohibidos en la ley, pero no se contempló que nosotros no lo producimos, nosotros tenemos que importarlo. Entonces, si tú no quieres interrumpir los procesos en curso, tendrán que tener algún plan de transición al momento en que lo prohíbas. Me refiero a las tapitas de las botellas. También generó mucha discusión el tema de los costos, y es donde el gobierno ahora ha abierto un espacio de diálogo, porque se entiende que aún ante la necesidad de más recursos, lo aprobado fue mucho más allá de lo que se necesita en lo inmediato. Entonces, no esperemos tener el modelo perfecto, vayamos llevando esto un paso a la vez. Garantiza que los recursos que tú requieres en el año 1, en el año 2, en el año 3 estén ahí presentes, pero no queramos de un golpe tener los recursos que necesitamos para el año 10. Yo creo que hay diferentes mecanismos y opciones que se están evaluando. Lo que sí es una realidad es que no es un proyecto que se está discutiendo, hay una ley. Hay una ley vigente. Y ojalá se puedan lograr acuerdos, y cualquier modificación no vaya en detrimento de fortalecimiento del sistema, pero también lograr los equilibrios para lograr que sea eficiente. Y es bueno lo que dice, que la ley existe y se está aplicando, y que ahorita van a ir a cobrarte ese impuesto. Exacto. Y si no lo pagas, bueno, ya sabemos. Por último, en más de una ocasión uno escucha y dice, los empresarios en este país son los que ponen y quitan presidentes. Y detrás de cualquier cambio político está el empresariado dominicano. ¿Qué tan cierto es? El partido oficialista ha sometido un proyecto de ley para transparentar mucho mejor el financiamiento a los partidos políticos, quizás para también controlar la penetración del narcotráfico en el lavado de dinero a través de los partidos, pero también para transparentar cómo el sector privado, que está en todo su derecho de hacerlo, también transparente sus colaboraciones en la política. Y tercero, ¿qué opinión te merecen las candidaturas independientes que hoy fueron observadas? Bueno, 3 temas complejos, pero que se vinculan todos. Claro, por eso le dije que era un tema político. Y quizás empiezo por el del medio, el tema del financiamiento. Es necesario. Hacer política en la República Dominicana cuesta,
y durante muchos años se decía así, pero es que la democracia cuesta y entonces hay que invertir lo que amerita tener una democracia. Lo que pasa es que se nos fue la mano. Y cuando nosotros nos comparamos, somos de los países más caros en los que resulta hacer política. Lo que aquí puede gastar un diputado para ganar unas elecciones es el presupuesto de un candidato a la presidencia en Centroamérica. Sí, señor. Entonces, la transparencia y el uso del origen, la identificación del origen de los recursos que se están invirtiendo es necesaria, porque se conecta con el tema número 1, y es que si una amenaza tienen los países en nuestra región es el populismo. Son estos mesías que aparecen de la nada en determinado momento y aprovechando precisamente la incertidumbre o la ansiedad, vienen con un discurso de ofrecer soluciones que sabemos que no son sostenibles, no son viables y van a cambiar como cambia el día y la noche. Entonces, cuando tú tienes una combinación de poco control de los recursos que se están invirtiendo y en adición de la aparición de figuras que no necesariamente representan los valores que necesita un país como la República Dominicana, hay señales de alerta a las que hay que ponerle atención. El tema de la discusión de las candidaturas independientes es un tema complejo porque te pone ante el cuestionamiento de los derechos y lo que establece la ley y las realidades políticas de la democracia y del Estado de Derecho en la República Dominicana. Esa conversación, bueno, ya actualmente se ha anulado el artículo de la ley que permitía las candidaturas independientes. Esa es una conversación que a futuro tendrá que desarrollarse en el sentido de cuál es el mecanismo apropiado para tener los controles. Bajo el sistema establecido, resultaba mucho más fácil para cualquier candidato, bueno o malo, porque tú puedes tener candidatos extraordinarios independientes que se presenten en unas elecciones, o tú puedes tener quien ocurrió y viene con un discurso populista a colarse. Era más fácil tú presentar una candidatura independiente que tú ser parte de un partido político, tenerte que afiliar al partido, cumplir con las normas del partido, ir a una asamblea, ser electo. Y tú con una candidatura independiente con requisitos inferiores podías ya ser parte del proceso. Entonces, por eso hay que entender cómo podría ocurrir en la República Dominicana, no tenerle miedo a la discusión, pero definitivamente en las condiciones actuales representaba un escape importante. Bueno, pues ahí las opiniones de todo como en botica, de César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Gracias por acompañarnos. Gracias, César. La invitación, no hay que hacerlo con mucha Siempre y frecuencia cuando porque sea eso de crea ya manera un hábito honorífica. Siempre y y cuando sea se de manera generan honorífica. facturas y gastos que con los empresarios hay que andar a cuarto chuleta. Todo claro. Pero le está cogiendo un Yo tipo me de emocioné término. cuando Dayana dijo, aquí estamos el Dream Team y somos Ah, 4. pero Yo fue dije, de me sentí usted, importante. fue de usted que yo hablé, era Pero usted mira, parte del te queda bien un programa de radio. Sí, Señores. quedaría muy bien. No, pero a ustedes les queda mejor y de verdad yo que los escucho y los sigo, lo que ustedes hacen tiene un valor inmenso porque hay veces que toda esta teoría hay que convertirla en cosas que se entiendan Claro. y abordar los temas que están ahí y de verdad los felicito y es un honor siempre compartir con ustedes. Gracias, el honor es nuestro. César Dargan, en este magazine que no tiene nombre.